El oído es una parte de nuestro cuerpo el cual la mayoría de nosotros no tomamos mucho en consideración porque no es observable a simple vista, pero en realidad es una parte de nuestro cuerpo primordial para uno de nuestros sentidos, la audición. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que podemos escuchar? Acompáñanos dentro del asombroso mundo de la ciencia, dando juntos un viaje por zonas diminutas pero brillantes que están en nuestro oído. El oído, esta fantástica herramienta, está formada por 3 partes diferentes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas 3 partes funcionan de forma conjunta para que podamos oír y procesar todos los sonidos que se producen a nuestro alrededor. Dicho todo esto, pues comencemos. Hola, soy Alejandro y les explicaré el oído externo. Está formado por la oreja, llamada científicamente pabellón auricular. Este se encarga de dirigir las ondas sonoras por el conducto auditivo. Las ondas llegan al tímpano. Aquí es donde comienza el oído medio. La función principal del oído externo es recolectar todas las ondas del exterior para después llevarlas al oído medio. El conducto auditivo tiene 2 funciones. Número 1, protege el oído medio contra cualquier daño. Y número 2, minimiza la distancia del oído interno al cerebro, lo cual provoca que se reduzca el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. Tal vez para este punto te estés preguntando ¿qué es un impulso nervioso? Pues estos son impulsos eléctricos que se generan en las neuronas. Esos impulsos pasan de una neurona a otra llamada sinapsis, y el uso de neurotransmisores que son los encargados de regular la transmisión de impulsos que se mandan. ¿Sabías que la velocidad del sonido viaja a 334 metros sobre segundo? Es un dato bastante curioso, ¿no lo crees? Igualmente, el pabellón auricular, la cabeza y los hombros contribuyen a modificar el espectro de la señal sonora, lo que quiere decir que al entrar las ondas se dispersan, creando picos y valles, que ayudan a saber de dónde viene el sonido. Esto se lleva a cabo en el plano medio, que por si no lo sabías, el plano medio es una línea imaginaria perpendicular que entre ambos lados se encuentra del tímpano. Hola, mucho gusto, soy Jocelyn y les voy a hablar sobre el oído medio. Está separado del oído externo por la membrana timpática y del oído interno por un tabique óseo delgado que contiene 2 orificios pequeños, la ventana oval y la ventana redonda. El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran 3 huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, la cual es un conducto que llega hasta las vías respiratorias y que permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. Si las presiones no se igualan, se puede producir un dolor intenso, dificultades en la audición, zumbidos en el oído y vértigo. Interesante, ¿no? Ahora bien, la función principal de los huesecillos del oído medio es transmitir y amplificar las vibraciones desde la ventana timpática hasta la ventana oval. Yo soy Arlet y con mucho gusto les hablaré sobre el oído interno. El oído interno, como su propio nombre lo indica, es la parte más interna del oído. Este consiste en 2 órganos sensoriales diferentes: el laberinto anterior, también llamado cóclea o caracol, que es el encargado de la audición, y el laberinto posterior o vestíbulo, que tiene la función del equilibrio. La cóclea es la parte auditiva del oído interno, en donde se encuentran las células receptoras de los sonidos. Se comunica con el oído medio por 2 orificios cerrados por membranas: la ventana oval, que es sobre la cual se apoya el estribo, que es un huesecillo del oído medio, y la contraparte del anterior, la ventana redonda,
la cual se mueve de forma opuesta para facilitar el movimiento del líquido dentro de la cóclea. La cóclea está formada por 3 conductos, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Estas dos contienen perilinfa, que es la de color azul, y se comunican entre sí a través de una pequeña abertura en el vértice de la cóclea, que se denomina helicotrema. Y por último, el conducto coclear o rampa media, de forma triangular, situado entre la rampa vestibular y la timpánica. Este está lleno de endolinfa, que es el color verde, y contiene el órgano de Corti. El órgano de Corti, formado por células ciliadas sensoriales, la membrana tectoria y las fibras nerviosas, tiene la función de generar y transmitir los impulsos eléctricos para hacer posible la audición. ¿Qué tal? Soy Rebeca y les hablaré de cómo se introduce el sonido al oído. Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica, asociados con la señal sonora, hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de la señal. El tímpano es un resonador muy amortiguado. Posee un gran intervalo de resonancia que cubre con eficacia la gama comprendida entre 20 y 20.000 Hz. El tímpano se comporta como un parche que cierra el tubo constituido por el canal auditivo. Y cuando se aplican sonidos de gran intensidad, los músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, disminuyendo la cantidad de energía entregada al oído interno. Todo esto se denomina reflejo timpánico o auditivo y tiene como propósito proteger a las células receptoras del oído interno. Una vez que el sonido llega al oído interno, pasará a la cóclea a través de la membrana basilar. Cada sector de la cóclea es sensible a una frecuencia determinada, ya que la membrana basilar es en uno de sus extremos más rígida y gruesa para poder recibir tonos agudos y en el otro extremo es más delgada y más flexible para poder recibir tonos graves. Gracias a esto, el cerebro puede saber la altura del sonido y su timbre. Hey, ¿qué tal? Soy Andrea y les explicaré como último punto el recorrido del sonido, desde el oído interno hasta el cerebro más detalladamente. Aunque es la membrana basilar la que analiza las frecuencias, las células capaces de decodificar esta información y enviarla al cerebro no se encuentran ahí, sino que están en el órgano de Corti. El órgano de Corti cuenta con alrededor de 16.000 células ciliadas, que son las receptoras para la audición, y realizan la mecanotransducción, es decir, estímulos mecánicos en estímulos nerviosos, que mediante fibras nerviosas se integran en el nervio auditivo y llevan al cerebro la información auditiva. Para que se entienda más a fondo, te explicaré con este video cómo llegamos de la cóclea al órgano de Corti. Al realizar un corte transversal de la cóclea, observamos los 3 tubos paralelos. Si vemos un poco más de cerca al conducto coclear, podemos encontrar el órgano de Corti, en el cual encontramos la célula ciliada, origen del mensaje nervioso, y una fibra del nervio auditivo, el cual transmite la información al cerebro. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que pudieras Aprender cómo es que funciona La maravillosa herramienta auditiva que tenemos los humanos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.